Hablaremos de Francia en 1848, la caída del régimen de Luis Felipe y las elecciones que se produjeron luego del golpe de Estado. Luis Felipe era un rey hijo de Felipe Igualdad, aquel que en definitiva fue un regicida en cierto modo, a pesar de ser él perteneciente a una familia real, de algún modo permitió la ejecución. Sí, claro, absolutamente, y además se lo condenó por eso, de los actores de las buenas familias. De Luis, ¿no? Bueno, este era el hijo, Luis Felipe, un rey de aspecto un poco desgraciado, ¿no? Decían que tenía una cabeza como una pera, así lo dibujaban los caricaturistas de los diarios. Pues les gustaba a aquellos mismos caricaturistas o periodistas decir o inventar que se le caían los pantalones. Esos inventos son siempre muy eficaces, ¿no? Bueno, lo cierto es que aquel régimen era un régimen bastante corrupto o escandaloso, quizá más que corrupto. Había algunos escándalos que rodeaban la corte del rey, que sucedieron poco antes de la revolución de 1848. Citaré algunos. Dos pares de Francia, por ejemplo, Monsieur Test y el señor Cuviers, fueron descubiertos en desfalcos y actos de corrupción muy evidentes. Bueno, claro, eso no basta para hacer caer régimen alguno, pero suma. El conde Mortier parece que trató de matar a su mujer, la tiró al río en un día de invierno. Y yo que la tiré al río creyendo que era mozuela. Pero la señora pudo cruzar a la otra orilla, era una buena nadadora, ¿no? No solo era una buena nadadora, sino una mujer astuta, porque si hubiera nadado hacia la misma orilla, a donde estaba el conde Mortier, bueno, corría el riesgo de que Mortier la arrojase nuevamente, ¿no? Pienso ahora en la mamá de Nerón, que navegaba en un lago, en su barca, y llegaron los esbirros de su hijo, que había tenido la idea de matar a su madre, ¿no? Era Nerón, después de todo. Y entonces, pues la tiraron al agua, imagínense. Y esta mujer nadó, estaba en el medio de un lago, ¿no? Y nadó hasta la orilla y se salvó nadando, como se dice vulgarmente, y no pudieron matarla. Después la mataron igual. Me parece recordar que su hijo mandó a otros esbirros, o quizá los mismos, armados con lanzas o espadas, y esta señora Agripina, por cierto, Agripina fue mujer de Claudio. Fue mujer de Claudio y madrastra de Británico. Sí, o madre de Británico. Madrastra me parece que era del matrimonio anterior de Claudio. Claudio, que quiere decir el rengo, en latín, ¿no? Que está ahí. No, claro. Bueno, como quiera que sea. Les ofreció su vientre a los esbirros y les dijo, bueno, si me van a matar, mátenme de una vez porque ya estoy cansando. Bueno, no importa, sigamos con este otro asunto. Hablábamos de la corrupción del régimen de Luis Felipe, ¿no? El príncipe de Berg, que fue apresado porque parece que iba al casino con fichas que fabricaba él mismo. Grande. Ese es un emprendedor. Claro, lo hacía para no entrar en ese circuito tan enojoso de los casinos, donde las fichas las tienes que pagar uno. Después estaba el jefe de la batallón, una escuadra, Goudin, que fue herido de un tiro por hacer trampa en un escolazo. Había ido a un juego particular, no sé qué uña metió y encajaron un tiro. El magistrado Julián Dubois era interrogado por haber robado varias veces en el mercado de fruta de Saint-Germain. Ahí un lindo escándalo, un tipo que afanaba fruta en el mercado. Ahí está la corruptela del régimen de Luis Felipe personificada.
El caso es que todos los personajes estaban muy ligados a la familia de Orleans. El pueblo empezó entonces a mirar con cierto odio al Palacio de las Tullerías, que era donde vivía el rey Luis Felipe. Parece que la situación se puso verdaderamente tensa. La clase burguesa había crecido con el comercio mantenido con las colonias africanas de Francia, pero los obreros de los talleres se morían de hambre. Además, no podían competir con un monstruo industrial como era Inglaterra en aquellos años. Parece que los productos ingleses invadían Francia, eran más baratos. Entre algunos hombres iniciadores del Partido Socialista francés y los mismos obreros, se organizó la revuelta. Y se levantaron, como saben ustedes, aquellas barricadas en los bulevares. Y en determinado momento los soldados dispararon contra los obreros. Y lo que había comenzado como protesta se transformó en revolución. El 24 de febrero, a las 4 de la tarde, el rey Luis Felipe abdicó. Luis Felipe se fue de Francia y de París, dejó a Elena de Orleans y al hijo de su nuera, el conde de París, y abdicó a favor del chico, ¿no? El muchachito tenía 10 años y salió rajando. Se embarcó hacia Inglaterra con su esposa, María Amelia, y allí murió 2 años más tarde. Pero al día siguiente de la abdicación, el 25 de febrero, la duquesa de Orleans se presentó en la Cámara de Diputados con el conde de París. Y al principio todo iba fenómeno, la asamblea continuaba sin tomarse demasiado en serio la revolución. Los diputados ahí reciben al chico con aplausos. Ahí el presidente Dupont se inclinó respetuosamente para saludarla. Ya quiso proclamar al chico, al conde de París, al rey de los franceses. Y en ese mismo momento apareció un grupo de revolucionarios. Entraron unos tipos, empezaron a gritar abajo la regencia, viva la república, y todo se convirtió en un caos. El chico fue tomado del cuello por un tipo que lo quería ahorcar. Bueno, un guardia pudo liberarlo, se lo devolvió a su madre y la madre salió rajada. Claro. Bueno, todos rajaron, ¿no? 2 horas después el pueblo saqueó las Tullerías. El 26 de febrero se proclamó la república. Se constituyó un gobierno provisional bajo la presidencia de Dupont de l'Eure y una de las primeras medidas fue la institucionalización del sufragio libre. Libre y secreto, voto libre y secreto, pero solo para los hombres, muchachos, solo para los hombres. Al comenzar el periodo electoral, las paredes de Francia, estamos hablando de 1848, se cubrieron con carteles escritos en un estilo muy llamativo de propaganda política. Propaganda política. Y tengo aquí los textos de algunos carteles. Son auténticos. No se parecen mucho a los actuales, ¿eh? Uno dice: ciudadano, animado por algunos patriotas sinceros, vengo a ofrecer a mi patria mi inteligencia, mi corazón y mi brazo. ¿Seré digno de vuestro sufragio? Esto es algo que vosotros mismos debéis resolver. Lo firmaba Luis Lagomancino, o Lagomancino, sería, ¿no? Que era del partido Lamartine. Después había muchos, ¿no? Claro. Que se hacían los humildes. Este me gusta. Aceptaré con toda humildad y con extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato con que tengáis a bien honrarme. Oh, qué bueno, ¿no? Son quizás falsos humildes, pero por lo pronto preferibles a los verdaderos soberbios. Un mal menor, sí. Y este texto que hemos leído lo firmaba nada menos que nuestro amigo Luis Napoleón, que desde luego estaba muy lejos de ser humilde, no hay que reconocerlo. Ahí estaba financiando la campaña y todos los movimientos de Luis Napoleón, la hermosa señorita Howard, Miss Howard, que pagó la campaña, pagó a los mejores dibujantes, autores de canciones, redactores. Bueno.
pero también viajes, huidas de cárceles en la historia previa de Luis Napoleón. Entre las filas revolucionarias se pretendía convencer a todo el país para que siguiera los movimientos, repitiera lo que había ocurrido en París, vamos. Es decir, asalto y caos. Claro. En Lyon decían: Francia, sé digna de París, libera al mundo. Dios lo quiere o bien no existe. Extraordinario, eso es buenísimo. Y toda una cuestión teológica había allí. Dios quiere esto, y si no lo quiere será porque no existe. Claro. Una verdadera paradoja. Muy bueno. Bueno, el señor Jean Julie, que era un comerciante, que después fue expulsado, lo echaron de los comicios, no sé por qué, se promovía de una forma bastante extravagante. Extravagante no, extravagante. Decía: soy hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto, o sea, del otro Napoleón. El verdadero. Sí, se refería a Napoleón I. Napoleón Bonaparte. Y dice: me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Extraordinario. Estaba en celo. Superioridad viril. ¿Cómo sería el afiche, no? Es un inciso extraordinario. Sí. Buenas tardes. Me presento aquí con una superioridad viril más fuerte que nunca. Qué bueno. Votadme. O todo lo contrario. Sabed que de mi ardor siempre saldrá el mismo grito: ¡viva la República! Qué grande, el tipo parece que en el momento cúlmine de los momentos ardientes, de los encuentros ardientes, salía siempre el mismo grito: ¡viva la República! Y venían los vecinos. Y gritaban: ¡viva! Qué lindo. Había un candidato llamado Luis Cardelí, que colocó un texto destinado a los 22.000 sordomudos de Francia. Decía: necesitáis alguien que hable. Os ofrezco mi ayuda desinteresada y sincera. Si necesitáis una voz que defienda vuestra causa, yo seré esa voz. No lo votaron. Ni siquiera los sordomudos, ¿no? No lo entendieron. El ciudadano Miret, el precursor del automatismo, que pedía por la multiplicación infinita de las máquinas, y escribía: es preciso que todos los obreros sean reemplazados por perros guardianes encargados de vigilar las fábricas. Después las máquinas harían todo, claro, ¿no? Esta manera de pensar las cosas por la mitad, no crea que ha terminado en 1848. No. Bueno, y vinieron las elecciones. Tenemos acá incluso los resultados A ver. de las elecciones A boca de urna, sí. de 1848. El 10 de diciembre de 1848. Quedaron así las cosas. ¿Dónde van a encontrar un programa que les dé? Por favor. El escrutinio. La información. Un poco lento el escrutinio. A ver. Mesa 34 De Necochea. Montmartre. A ver. Estamos ganando Necochea. Ganó Napoleón. Pam. No, se equivocaron eso. Bueno, total de votos: 7.327.345. De esos, un afán fue, 5.500.000 fueron para Luis Napoleón. Los otros candidatos que fueron aplastados, ¿no? Cavaignac, 1.400.000. Ledru-Rollin, 370.000. Raspail, 36.000. Lamartine, 17.000 y 12.000 votos anulados. Y bueno. Andá a saber por qué se lo habrán anulado, ¿no? Bueno, sin embargo, iban a ocurrir No sé. bueno, cosas muy extrañas, ¿no? Y voy a contar una pequeña historia de algo que sucedió en aquel momento, en aquella revolución que culminó con el derrocamiento del régimen de Luis Felipe. Por ejemplo, había un tal Born, inventor de máquinas para la guerra, máquinas, por ejemplo, que podían lanzar 300 bolas o paquetes de metralla por minuto. Bueno, este Born convocó a las ciudadanas de París
a alistarse en un nuevo regimiento llamado las Vesuvianas. Epa. Las Vesuvianas. Sí, señor. Acá lo habían escrito con B larga todas las veces. Pensaron más en un beso que en un Claro, volcán, ¿no? sí. Claro, Con no. el Bian. Viene del Vesubio. Vesuvianas. Para ser admitidas allí era necesario tener 15 años por lo menos y 30 como máximo y no estar casadas. ¡Qué lindo club! Sí, qué club. Entonces el señor Bourne hacía que las mujeres se presentaran en la calle, en la calle de Saint-Napoleon y él las elegía. Iban todas las minas y el tipo elegía. No sé por qué dice Saint-Napoleon acá. Yo sé, era en la calle Saint-Honoré, que es en la calle paralela a Rivoli, donde vivía Chopin. Que murió ese mismo año. Tengo una más para ese año que ahora le voy a contar. Y para ese día que nombró usted, es curioso, ¿eh? Estas coincidencias, Mire, ¿no? sí. Bueno, y retuvo a unas 50 minas, que constituyeron no solo una falange destinada a luchar por la emancipación de la mujer, sino también un harén. Así que en lo de este muchacho Bourne eran alojadas, alimentadas, recibían 10 francos por mes, llevaban uniformes, llevaban una pequeña falda con kepis, charreteras, algunas usaban pantalones, se dividían en 3 cuerpos, que eran obreras, vivanderas y enfermeras. Y cada noche Bourne iba al club Legión de las Vesuvianas y en el transcurso de la tercera reunión, viendo que el auditorio ya estaba preparado, dijo a los gritos: utilizad vuestro cuerpo libremente, probaos a vosotras mismas que sois seres libres y que tenéis derecho a llamar a los republicanos. Y allí las minas empezaron a hacer lo que querían. Sí. Y nunca hicieron otra cosa que atender ahí en el club, Vesuvian. que fue una maravilla de orgías Para eso querían la democracia. y de momentos no políticos, pero que ayudaron muchísimo. Pero ¿cómo? Después, Luis Napoleón dio su propio golpe. Si primero ganó estas elecciones y una vez elegido presidente, organizó otras elecciones que eran para ver si la gente quería que él fuera emperador. Y se coronó como Napoleón III, considerando al segundo al rey de Roma, el chiquito. El hijo de Napoleón I. O sea, Napoleón I fue el Napoleón que todos conocemos. Napoleón II fue el hijo que tuvo Napoleón con María Teresa de Austria. Y Napoleón III fue un chico que no llegó demasiado. No llegó, murió muy jovencito y tercero fue él. Así que la República, que surgió con el golpe de Estado que derrocó a Luis Felipe, tuvo una vida muy corta. Muy corta y sin la gloria que le supo dar a Francia y en gran medida al mundo. Algunos somos bonapartistas tardíos, pero el primer imperio, ¿no? El de Napoleón, que distribuyó por ahí nada menos que el del Código Civil, ¿no? El Código Napoleón. Usted porque es un poco bonapartista. Yo soy un poco bonapartista y por así me llaman. Salvo cuando voy a España, que ahí me vuelvo nacionalista. Pero estaba pensando, Alejandro, usted nombró un Monsieur Test, que es un nombre que después se vuelve más caro, más querido para este programa, que es el personaje de Paul Valéry, ese hombre que fue quemando todos los libros que tenía en su casa, y que guardaba algunos nada más, porque eran los que merecía consultar cada tanto. El resto o lo sabía o no servían para nada, y trataba muy mal a su mujer, no a la suya sino a la de él. Y su interlocutor le pregunta un día a la mujer: ¿cómo aguanta esto? Dice: bueno, es un poco rústico, Monsieur Test, pero usted no sabe, ese momento en el año en que él me sonríe y me trata bien, eso es amor. No está mal, ¿no? No está mal. Y estaba pensando después, ese día que nombró usted recién, 25 de febrero de 1848, en una casa en París estaba festejándose un cumpleaños, el cumpleaños del general José de San Martín, que a la sazón decide irse para Boulogne-sur-Mer porque se está poniendo espesa la cosa. Sí. Y no le llegan a dar un libro de una librería que estaba, de una editorial en realidad, que estaba a pocas cuadras, un libro que empezaba diciendo: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. San Martín ya estaba ciego y no lo llegó a leer.
Bueno, el 17 de agosto de 1850 murió en Boulogne-sur-Mer, ¿no? Muchos años después, el 25 de febrero de 1950, nació un muchacho en la Patagonia. Pero bueno, estaba pensando que también en esos días hay varias acciones callejeras que tanto nos gustan en su relato recurrente, que son las de Los Miserables, por ejemplo. Y también, básicamente, en lo que estaba pensando, después de acordarme que robot quiere decir obrero en alguna de las lenguas de otra cortina, hay un filósofo llamado André Comte-Sponville, es un filósofo de la política francesa, que dice que la cuestión para hacer política no es plantear estas cosas de los programas, sino ir suprimiendo, talando los pésimos de una sociedad. Porque ya sea la propuesta, una utopía o un régimen conservador, o sea, mantener lo que es bueno o aspirar a algo que es maravilloso, lo único que hace es hacernos perder en estas perspectivas, y lo que se puede hacer en la política real es ir callando, ir cortando la madera que se llena de espinas siempre. Es un consejo que algunos han seguido, siguiendo una escuela que va de Estados Unidos a Francia. Uno de los exportadores de estas tesis es nada menos que su amigo Thomas Jefferson, que es el inventor de esta silla de porquería en la que estoy sentado. ¿Cómo viene Jefferson seguido? Jefferson está viniendo todos los días. Va a hablar cuando hablemos de amantes negras. Bueno, y finalmente lo que quería decir de todo esto, Alejandro, es que hay una serie de gestos de imitación, que son los que critica Comte-Sponville, en los políticos, que toman un modelo de algún lado y lo reproducen en su propia casa. Y esto no está bien, porque el modelo, si no se adapta, no sirve. Alguna vez Enrique IV de Navarra dijo que París bien valía una misa. Y esto hace que algunos hayan pensado después que haciendo una misa podían salir de la iglesia y entregarle a su sociedad las mismas bellezas que uno puede encontrar en cualquier mañanita de Montmartre. Y Mañanita de Montmartre, tal vez por ser el único disco parisino que teníamos esta noche, es lo que tocará brevemente para nosotros su autor, don Lucio de Mare.